Buenas con todos, mi nombre es Luis Ontaneda y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto final de física, el cual es una máquina de movimiento perpetuo. Pertenezco a la carrera de Ingeniería Electromecánica. El docente que me da clases es el ingeniero Diego Proaño y bueno, vamos a comenzar con esto. Antes de empezar, también me gustaría dar una pequeña introducción acerca del marco teórico que se aplicará en este proyecto. Aquí se aplicarán varios conceptos que hemos visto anteriormente en tema de dinámica o en el tema de, por ejemplo, movimiento armónico simple, el cual es un estudio de algún objeto oscilador armónico que se lo trata de manera amplia en la física, ya que son muchos los objetos que pueden generar este mismo movimiento y a su vez existen muchas variantes que pueden afectar en el movimiento de estos. Entonces, se dice que una partícula es capaz de describir movimiento armónico simple cuando se mueve a través de un eje en función del tiempo. Dicho esto, también se puede aplicar la dinámica de movimiento armónico simple, que se puede realizar aplicando la segunda ley de Newton y se obtiene la expresión de la fuerza para que un determinado móvil describa cierto movimiento a través del eje que se mencionó anteriormente. Para aclarar el tema del movimiento perpetuo, también cabe aclarar la primera ley de la termodinámica, la cual también se le llama la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo transformar. Entonces aquí, en base a esta ley, he sacado la conclusión de que no puede existir movimiento perpetuo, no puede existir una máquina que se pueda, por un impulso inicial, continuar su movimiento de manera ilimitada. Para empezar, me gustaría aclarar que esta máquina no es de movimiento perpetuo, ya que al decir movimiento perpetuo que dure un determinado tiempo es una contradicción, ya que sea movimiento perpetuo significaría que se mueva de manera infinita. Cosa que no va a pasar en la maqueta que les voy a presentar, y de hecho actualmente no se ha podido crear una máquina que pueda hacer ese movimiento perpetuo, o sea que pueda mediante un impulso inicial y sus propios mecanismos continuar el movimiento de manera ilimitada. Entonces eso quería aclarar desde un principio. Para empezar, me gustaría aclarar que esta máquina no es de movimiento perpetuo, ya que al decir movimiento perpetuo que dure un determinado tiempo es una contradicción, ya que sea movimiento perpetuo significaría que se mueva de manera infinita. Cosa que no va a pasar en la maqueta que les voy a presentar, y de hecho actualmente no se ha podido crear una máquina que pueda hacer ese movimiento perpetuo, o sea que pueda mediante un impulso inicial y sus propios mecanismos continuar el movimiento de manera ilimitada. Entonces eso quería aclarar desde un principio. Bueno, realmente yo he realizado varios experimentos, máquinas que supuestamente eran de movimiento perpetuo. Una de ellas fue la que nos mostró el ingeniero, la cual se basaba en una rueda con botellas, las cuales tenían una cierta cantidad de agua que permitirían que por el efecto del peso del agua la rueda gire de manera continua por un determinado espacio de tiempo. Sin embargo, esa maqueta no funcionó. Intenté también maquetas con rulimanes, maquetas con imanes para crear campos magnéticos, pero efectivamente ninguna de ellas obtuve lo que esperaba, y pues me decidí por esta, que tiene materiales sencillos, los cuales son una tabla de madera, la cual se utilizó de base, los palos de pinchos, los cuales serán los que irán conectados para el eje de giro y para el que será fijo, donde se atará nuestro móvil para generar su movimiento, una liga, la cual será la que genere toda la fuerza de la trayectoria que hará el eje. Una pega o brujita, bueno, en este caso utilizamos las dos, tanto la cola de carpintero como la brujita, una cinta, la cual será para hacer diferentes ajustes en los tamaños para que entren los rulimanes o para que los palos tengan cabida en cierto sitio donde se requería, el rulimán, que será indispensable para que se genere el movimiento,
y un taladro que nos ayudó a realizar varios ajustes y varios orificios donde colocamos cada una de las partes. Realizamos los orificios que serán anclados a los pequeños trozos de madera para que entren los palos. También realizamos un orificio siguiendo la trayectoria recta de este mismo base de madera para el palo que será fijo y que nos ayudará a que la cuerda se enrede y genere movimiento. Lijamos los palos a medida para que puedan encajar tanto en el rulimán como en los agujeros que hemos creado en las bases anteriormente mencionadas. Atornillamos las bases pequeñas de madera sobre nuestra base para que tenga mejor sujeción. Anclamos tanto el rulimán como un pequeño trozo de maderita, el cual nos servirá como eje. Y colocamos el eje horizontal, el cual nos servirá para la rotación del objeto. Amarramos el móvil a un hilo nylon y este mismo le ponemos sobre el eje horizontal. Bueno, como podemos ver, aquí se encuentra nuestra maqueta. Entonces aquí estaría la liga, la cual será la que genere el movimiento durante toda la trayectoria. Aquí tenemos nuestro móvil, que en este caso será una pequeña tuerca, un hilo nylon, el cual ayudará a que se mantenga colgando de nuestro eje y del palo horizontal, que será una especie de base. Entonces ahora lo que tenemos que proceder a realizar es girar de esta manera, bueno, del sentido contrario, girarla un determinado número de veces y procedemos a soltarla para que haga su movimiento, se enrosque. Entonces ahora procedo a realizar la calibración y procedo a enseñar el movimiento. Bueno, como podemos ver en pantalla, tenemos aquí el cálculo de errores respectivo que se realizó. Entonces aquí lo que se hizo fue obtener el tiempo después de 26 giros enroscados en la liga. ¿Qué quiere decir esto? Que cada intento, cada dato obtenido, se realizó nuevamente el giro las 26 veces. ¿Por qué? Porque si se realiza el cálculo de errores seguido, únicamente tomando en cuenta los giros que va a realizar de manera continua, lo que va a pasar es que cada vez va a tener menos fuerza, lo que nos va a dar un resultado de errores mucho más alto. Entonces lo que se hizo fue simplemente, de cada que se tomó el tiempo, se realizó nuevamente las 26 vueltas para que sea más preciso. Entonces, como podemos ver aquí, el tiempo nos dio redondeado nuestro cronómetro. Entonces salió el tiempo 1:10, el tiempo 2:10, el tiempo 3:10, así sucesivamente hasta el tiempo 8, que nos dio de 11 segundos. Una vez realizado el respectivo cálculo de errores, nos dio como error relativo 0.01 y el error absoluto es de 1%. Por lo tanto, nuestra práctica es correcta, es válida, ya que es menor al 2%. Entonces, como podemos ver aquí están todos los cálculos que se realizaron. Simplemente la obtención de los promedios, el cálculo de error relativo y el cálculo de error absoluto. Y por último vamos a realizar la lectura de las conclusiones que he obtenido en el informe y las recomendaciones de igual manera. Entonces empiezo con la primera, que dice: gracias a los conocimientos adquiridos de manera previa, hemos podido encontrar la manera de realizar mecanismos que se solventen por las fuerzas que interactúan en su entorno y generan un movimiento que dure aproximadamente 8 minutos. Esto porque hemos, como dije anteriormente, con el tema de dinámica, con el tema de movimiento armónico simple, hemos podido construir la maqueta que se puede solventar por un tiempo determinado. También, gracias al conocimiento de dinámica, lo que dije anteriormente, hemos podido utilizar materiales de nuestro entorno para utilizarlos en la construcción de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Como podemos ver, son materiales sumamente sencillos de conseguir, como una tabla, como palos de pinchos, como cinta, como goma, etc. O sea, son materiales que se pueden conseguir de manera fácil. También, por el conocimiento de las fuerzas
activas como reactivas que pueden ejercer en un sistema, hemos podido condensar dicho conocimiento y utilizar a favor a nuestra máquina. Entonces lo que hemos podido hacer es en base a las fuerzas que interactuaron, por ejemplo la fuerza elástica de las ligas, por ejemplo la fuerza de tensión, la fuerza del peso, etcétera, que interactúan en este sistema, hemos podido colocarlas de tal manera que podamos generar el movimiento que se requería. La cuarta es gracias a la construcción de nuestra maqueta hemos podido comprender de mejor manera cómo actúan las diferentes fuerzas en sistemas mecánicos y cómo pueden ser utilizadas en función de nuestras necesidades. Como podemos ver, hemos hecho eso efectivamente con nuestra maqueta. Ahora, las recomendaciones, la primera sería en la parte del roulement, evitar totalmente la fricción para que se genere un movimiento mucho más fluido y que nuestra maqueta pueda funcionar mucho más tiempo. Pasó que inclusive cayó pegamento en el roulement y tuvimos que realizar ciertos ajustes para que se pueda ser más fluido el movimiento, inclusive engrasarle si es que es posible. Tratar en lo posible de conseguir los instrumentos pertinentes para resolver en el área de trabajo. Esto va de la mano con el anterior punto, ya que se puede ser preciso a la hora de realizar cada uno de los ajustes que se necesitan. Necesitamos los materiales necesarios. Corroborar la información, esto es súper importante, ya que como dije en una parte del video, hemos realizado demasiados experimentos, hemos gastado demasiados recursos, hemos gastado tanto dinero como tiempo en hacer maquetas que salían en internet, que aseguraban que son movimientos perpetuos, sin embargo a la final son farsas o simplemente son cosas que no sirven, no sirven para el tema que se estaba viendo. En cambio este sí tiene su sentido, tiene su lógica del por qué tiene su funcionamiento, inclusive como vimos en el video se solventa por sí solo durante un determinado tiempo. También el tema de la rueda que nos enseñó el ingeniero tiene sus pros y sus contras. No todas funcionan y es muy complicado que funcione. Supongo que se tiene que ser súper preciso o simplemente no funciona. También hay que tener bastante paciencia a la hora de construir esta máquina, ya que se tienen que ser precisos en las distancias, se tienen que ser precisos en dónde se coloca según qué cosa. Entonces eso es demasiado importante y listo. Esto sería todo por el tema de hoy del diseño y construcción de una máquina de movimiento perpetuo.